Shalom Haverim. Hoy vamos a trabajar sobre una de las festividades más alegres dentro del calendario hebreo, que es Sukkot, o la festividad de las cabañas. Sukkot, junto con Pesaj, que es la Pascua, y Shavuot, el Pentecostés, era una de las tres festividades en las que se peregrinaba a Jerusalén. Sukkot tiene características relacionadas con la Kabbalah muy profundas, muy interesantes, de las cuales me gustaría hoy comentarles solo dos, que son las Arba Minim o las cuatro especies y además el Ushpisin o las visitas que vienen a la Sukkah. Por eso te pido que te quedes hasta el final de este video, me dejes tu like, te suscribas a mi canal Kabbalah Influencer y le des un toque a la campanita para enterarte de los próximos videos. Sukkot, claro, es una fiesta de origen bíblico. De hecho, podemos ir a la fuente, como siempre trabajamos en Kabbalah desde lo que son las fuentes hebreas originales. Podemos encontrar dónde está prescripto festejar Sukkot o esta festividad, esta celebración tan alegre, tan feliz, en el texto bíblico en Levítico. En Levítico capítulo 23, versículo 33 dice: Diles a los hijos de Israel, el día 15 del mes séptimo será la festividad de las cabañas, Sukkot para el Eterno, que durará 7 días. Específicamente nos está diciendo que esto dura una semana. ¿Qué hacen los judíos? Habitan en una sukkah, que es una cabaña, una especie de tabernáculo o de choza construida elementalmente como para morar ahí, vivir, comer, dormir, rezar y todo lo que se hace en la vida cotidiana y durante Sukkot adentro de esa cabaña. Claro, salimos de Yom Kippur, que es el día más importante dentro del calendario hebreo, después del ayuno, después de ese momento de gran contrición, de gran exploración interna, en donde hemos pedido perdón, nos hemos arrepentido de nuestros errores y de repente nos encontramos con que esta festividad es una festividad relacionada con la alegría, con la felicidad, con las ganas de vivir, con las ganas de que el próximo año sea más feliz de lo que fue el anterior. Esta festividad tiene características específicas, como por ejemplo agitar al viento y en determinadas direcciones lo que son las cuatro especies o las Arba Minim, que son el Hadass, que es el mirto, la Arabá, que es el sauce, el lulav, que es la palma, y el etrog, que es un citrus, como una especie de limón medio raro. Estas cuatro especies simbolizan determinadas cosas, cada una lo suyo, relacionado específicamente con la Kabbalah. Fíjense que cuando uno toma estas especies, cuando uno las busca en el mercado, que se venden a distintos precios, las que salen mejor obviamente son más caras, se las revisa casi al microscopio para que sean las más lindas, las más completas. Lo que encontramos es que cada una de estas especies tiene una asociación cabalística específica. Entonces, tenemos el Hadass, que es el mirto, que podemos ver la imagen aquí, simbolizan Gesed, Geburah y Tiferet, o sea, simbolizan tres emanaciones del árbol de la vida, que no es casual que sean tres emanaciones, y al mismo tiempo las ramas de Hadass son tres, o sea, cada una de esas ramas va a simbolizar Gesed, Geburah y Tiferet. Esto después va a tener asociaciones con el tetragrama, ya vamos a ver de qué manera. La Arabá, que también podemos ver ahora en imagen, que son las ramas de sauce, simbolizan Netzach y Hod. De Arabá se toman dos ramas, por eso son 2 sefirot, 2 emanaciones. El lulav
simboliza a Yesod. El lulav simboliza más que nada la columna vertebral, la unión, lo que une el arriba con el abajo, y por eso es una sola. Yesod también es una sola sefirá, una sola emanación. Y finalmente el etrog, que es el más lindo fruto, es el fruto que le pone colorido, de este color amarillo intenso, que se llama citrus en español, simboliza obviamente Malhut. Ya hemos visto dentro de lo que es la Kabbalah que todo grupo cerrado de 4 va a tener relación y asociación con otros grupos cerrados de 4. ¿Qué tenemos 4? Los 4 ríos que rodeaban el jardín del Edén. Las 4 direcciones geográficas, norte, sur, este, oeste. Las 4 matriarcas. Y en forma sumamente importante tenemos el tetragrama, es decir, el nombre más importante de Dios, Yod, Hei, Vav, Hei. Estas Arba Minim, estas 4 especies que se agitan de una forma especial, van a simbolizar cada una de ellas una letra del tetragrama. Entonces, el Hadass, que es el mirto, que simbolizaban Gesed, Geburah y Tiferet, a su vez están relacionadas con la letra Yod del tetragrama. La Arabá, que simboliza Netzach y Hod, está relacionada con la letra Hei del tetragrama. El Lulav, esta palma que tiene que ver con Yesod, que habíamos dicho que es como la columna vertebral o lo que une el arriba con el abajo, obviamente va a estar relacionada con la letra Vav del tetragrama. Y finalmente el Etrog está relacionado con lo que es Malhut, y por lo tanto la Hei final del tetragrama. Cuando agitamos las especies, lo que hacemos es escribir de una manera virtual el nombre de Dios. Pero ¿cómo se hace esto? Esto no es así de sencillo, no las agitamos de una manera arbitraria o divertida o bailando, sino que cuando agitamos estas 4 especies, lo que hacemos es agitarlas en las 6 direcciones yetziráticas, que son arriba, abajo, adentro, afuera, derecha e izquierda. Esto significa que intentamos escribir el nombre de Dios en todo el espacio que nos rodea, por lo menos en 6 dimensiones, en 6 áreas. Y esto es una bendición que atrae felicidad, porque claro, nos rodeamos de la luz del nombre de Dios. Cada una de estas especies, a su vez, son herramientas que traen luz, que drenan luz de lo alto hacia lo bajo. Y precisamente la Sukkah es un contenedor de energía espiritual. La cabaña que nosotros armamos en esta fecha en particular es precisamente un cli o una vasija para que Dios o las energías arquetípicas habiten en ella. Otra de las características de esta festividad, relacionada con las cabañas, relacionada con la posibilidad de que la luz habite, de que la luz penetre en el mundo de la materia, penetre en la casita o en la cabaña que hemos construido a tal fin, siguiendo el precepto bíblico, es el concepto de ushpisin. Ushpisin en arameo significa visitas. Esto significa que estamos esperando que dentro de la cabaña vengan visitas. ¿Pero qué visitas? ¿Visitas cualesquiera? No, estas son visitas especiales, visitas arquetípicas que también tienen un sentido cabalístico sumamente importante. Esto se va a relacionar con la Sefirot y se va a relacionar con 7 personajes arquetípicos, con 7 patriarcas, con 7 energías divinas que asisten y que nos acompañan a lo largo de esta festividad que dura 7 días y que está relacionado con la luna llena. Ahora vamos a ver qué es la importancia de la luna llena en esta festividad. Entonces, el primer día, son 7 días, el primer día
la energía que esperamos que venga a habitar en la Sukkah es la energía de Abraham, la energía relacionada con la Sefirá Gesed. Para esto lo que hacemos es dejar una silla vacía, porque si en algún momento viene esta visita, le damos la bienvenida y de alguna manera lo hospedamos adentro de la Sukkah, le damos todo aquello que necesita, comida, bebida, conversamos con él. Es muy interesante porque hay muchos midrashim, muchos relatos, anécdotas, que cuentan cómo los diferentes rabinos, cómo los diferentes cabalistas iban recorriendo Sukkot, es decir, las cabañas, buscando las energías arquetípicas de estos patriarcas, de estos personajes. Y allí donde estaban o donde ellos percibían que esas energías arquetípicas moraban, se quedaban. O sea que había quienes tenían la buena fortuna de que en su Sukkah, además de aparecer una energía arquetípica, como puede ser la de algunos patriarcas que ahora vamos a ver, además se le sumaba a esto otras visitas que venían a ver esa energía arquetípica específica en particular. Entonces, esta invitación, esta posibilidad de hospedar a esta energía arquetípica es mucho más que algo simbólico. Desde el punto de vista de la Kabbalah, se toma como que una chispa del alma de cada uno de estos personajes, de cada uno de estos protagonistas bíblicos o energías arquetípicas, viene efectivamente a la Sukkah. Entonces, primero tenemos a Abraham, obviamente, que simboliza o que está relacionado con Gesed. Esto sucede el primer día. El segundo día le va a tocar a Yitzhak, que está relacionado con Geburá. El tercer día le va a tocar a Jacob, que está relacionado con Tiferet. Luego el cuarto a Moshe, con Netzach. El quinto a Aarón, Aarón HaKohen, relacionado con Hod. Luego Yosef, el día sexto, relacionado con Yesod. Y finalmente el día séptimo le corresponde a la energía de David, relacionado con Malhut. El día séptimo termina siendo un día culminante porque es el día que más tiene que ver con nosotros. Ese día está relacionado con la posibilidad de darnos cuenta de que todas las energías que nos han visitado anteriormente y de que todo el trabajo que hemos hecho, todo el trabajo espiritual, de rezo, de servicio a Dios, tiene finalmente una conclusión terrenal, tiene una aplicación en la tierra, en la vida cotidiana, y esto está relacionado específicamente con la imagen o con el arquetipo del rey David. Cuando trabajamos con respecto a la Sukkah, cuando hacemos lo que hay que hacer, ya sea en la Sukkah, muchas veces la gente no tiene la oportunidad de construirse una Sukkah, entonces en el balcón o la terraza de su casa pone ramas en los techos o ramas a los costados para simbolizar las paredes. La parte importante va a ser siempre que cuando uno se acuesta en la Sukkah pueda ver las estrellas, ya que esto también tiene que ver con la posibilidad de estar cerca de la creación de Elohim, cerca de la creación de Dios, de la naturaleza. Todo esto es una festividad de índole natural relacionada con las cosechas y demás, pero sí existe esta conciencia de que es una festividad en la que las energías arquetípicas bajan. Y bajan una por día, por eso la luna llena. Recordemos que dentro de lo que es el calendario hebreo, que va a ser tema de otro video, vamos a encontrar un calendario lunar solar, es decir, basado principalmente en la luna. Y sobre esto, además, tenemos que trabajar desde el punto de vista de lo femenino que trae la luna. Fíjate que cuando trabajamos desde lo que es una cabaña, desde lo que es esta festividad que tiene que ver con la luna, que tiene que ver con un ciclo lunar, que es con la luna llena, una vez que la luna está llena, simboliza lo que es la fertilidad.
la posibilidad de reproducción. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que muchas veces el macrocosmos, lo cosmogónico, asiste al microcosmos, es decir, nos asiste a nosotras y a nosotros en las funciones que tenemos que hacer. Cuando digo que asiste, me refiero a que lo astrológico influye, pero no determina en determinados rituales y en lo que es la bajada de la energía espiritual hacia la tierra. Encontramos también en el Levítico 23 el texto del versículo 42 que dice: viviréis en cabañas esos 7 días, cada nativo de Israel habitará en cabañas. Insiste el capítulo 23 en vivir durante una semana en una suká, en una cabaña, para lo cual hay que construirla, hay una halajá, es decir, un reglamento y leyes, una normativa importante. Esto nos trae la posibilidad de salir del lugar en el que siempre estamos, es decir, crearnos un habitáculo que quede cerca de nuestra casa normal, de nuestra casa donde vivimos, para habitar ahí unos 7 días y cambiar la energía. En ese lugar es muy probable, pero por sobre todas las cosas, en ese momento, que aparezcan estas energías. Y sigue el texto bíblico: para que vuestras generaciones sepan que hice habitar a los hijos de Israel en tiendas cuando los libré de la tierra de Egipto. Esto es importante también porque nos está dando una continuidad dentro de lo que son estas festividades tan importantes, Pesach, Shavuot y Sukkot, que son de peregrinaje a Jerusalén. La celebración de Sukkot tiene que ver con la alegría, la fertilidad, la posibilidad de engendrar un nuevo hijo, y esto es así porque baja la luz de Dios hacia la tierra, es decir, la energía penetra en el cli, penetra en lo que es el contenedor. Es el momento ideal para trabajar y hacer segulot, es decir, trabajos relacionados con la Kabbalah para todos aquellos que desean quedar embarazados. Este no es un momento cualquiera en ese sentido. De hecho, las visitas en la Sukkah, la Ushpisin, la visita de esa energía y la bendición que se hace a través de agitar las ramas de las 4 especies implica un nivel de protección y de posibilidad, de oportunidad para que el embarazo se produzca, que es única a lo largo de todo el calendario hebreo. Tanto la Sukkah como los Ushpisin y las 4 especies son actos poderosos, preñados de significado y poder real, más allá de los rituales que hubiera que hacer. Cuando cumplimos con estas mitzvot, con estos preceptos en forma adecuada y en espíritu iluminado, ponemos en movimiento una serie de sucesos espirituales mucho más importantes y mucho más concretos de los que la mente puede llegar a imaginar. Creamos un conducto de potente energía espiritual que llega hasta nosotros aquí en la tierra. Así que Javerim, espero que les haya gustado este video. Les deseo Moadim Lesimha. Yo soy Ruth Perkovics, la profe de Cábala. Suscríbanse a mi canal Cábala Influencer. Si tienen preguntas o comentarios, por favor los dejan aquí abajo. Le dan un toque a la campanita para enterarse de cada próximo video. Y me despido con un cordial Shalom.